Muy bien, hermanos amados. Sé que es importante decir tu gloria, tu poder, pero más importante es decir tu reino está en mí. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos. Realmente, como ha pasado estos días de nuestra reunión presencial este domingo pasado, quedamos muy agradecidos a Dios por sus vidas y sobre todo porque cada uno de nosotros aún estamos caminando, escalando, como dice la alabanza que hemos escuchado. El tema es seguir subiendo, no detenerse ni mucho menos retroceder, porque ahí indudablemente, como dice también la alabanza que hemos escuchado, si usamos nuestra fuerza, que puede ser temporal, podemos decir estoy avanzando, pero no. Realmente ser perseverante, ser permanente, solamente es con el Espíritu Santo de Dios. Bien, hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos comenzado este año 2024 y que nos va a acompañar seguramente varios domingos, como el Señor lo viene haciendo desde el año 2022. Esta serie, Vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. ¿Qué es lo que enfoca vuélvanse? Vuélvanse no tiene que ver nada. Escuche bien, hermano amado, usted también. Bienvenido ahí los hermanos del canal del ministerio que hoy se disponen a ver este video que seguramente tiene que invitarles a una transformación. Cuando dice vuélvanse esta serie, no está hablando de que hay que volver a un punto de partida. No. Vuélvanse en el hebreo significa salir de un lugar con arrepentimiento para ingresar a otro lugar. De eso es lo que debemos entender el volverse. ¿En qué lugar se encuentra usted, amado hermano, ahí en el canal del ministerio? La Congregación Apostólica de Restauración hemos emprendido de salir de un lugar para ingresar a un nuevo lugar, a un camino que Dios ha establecido antes de. Y indudablemente no va a ser con nuestras fuerzas, por más capacidades, intenciones que tengamos. Es con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y dentro de esta serie, mire usted, estamos ya en la tercera parte de la serie. Una tercera parte que, a mi entender, y seguramente a usted, hermano del canal del ministerio, tiene que ser interrogantes, preguntas que indudablemente vamos a absolverle. Lo importante es estar dispuesto al vino nuevo. Esta tercera parte que hemos comenzado ya desde el domingo, si queremos ver la fecha, vaya, es una cosa impresionante.
Esto fue el 27 de abril. Lo que pasa es que hemos tenido cena del Señor, un culto presencial donde tocamos otro tema. Pero esta tercera parte de nuestra serie trata sobre la Israel espiritual, camino a un pueblo de Dios en la eternidad. Este tema de la Israel espiritual ha sido entendida de otra manera, pero vamos a darle la correcta interpretación conforme a las Escrituras y sobre todo también al Evangelio. Porque es tan importante que nosotros entendamos qué es y quién es la Israel espiritual. Y también vamos a ver que la Israel espiritual tuvo como un detenimiento, no por causa de los que conformaban en ese momento la Israel espiritual. Es decir, desde el momento de la resurrección de Jesús, ahí comenzó a iniciarse la construcción o la edificación de la Israel espiritual. Pero esta suma de quienes conformaban esa Israel espiritual se detuvo aproximadamente a mediados del siglo III. Y ha pasado muchísimos años y hasta siglos y recientemente se ha activado. ¿En dónde? Eso es lo que veremos. Hoy día, ya en la tercera parte que iniciamos, vimos un primer tema. Ese primer tema estaba relacionado al huerto del Getsemaní. ¿Por qué se eligió y qué representa? Hoy vamos a estar viendo la parte 2, donde vamos a ver ya en sí quién es la Israel espiritual y desde cuándo ha comenzado a activarse y desde dónde. Vamos entonces primeramente resumidamente a lo que dijimos en el primer tema sobre el huerto del Getsemaní. ¿Por qué fue elegida el huerto? ¿Por qué Jesús, nuestro Mesías, eligió el huerto del Getsemaní? El huerto del Getsemaní tiene un significado: prensa de aceite, un lugar donde se procesaba las uvas y salía ese jugo rojo y se procesaba de allí el aceite. Pero Jesús eligió el huerto del Getsemaní porque tiene un gran significado. ¿Y por qué lo eligió? Porque el huerto del Getsemaní era un jardín. Y eligió Jesús, nuestro Mesías, el Getsemaní, porque el significado es de que el hombre, varones, mujeres, tenían que volver al estado en el cual vivieron en el jardín del Edén. Un estado de vivir en la presencia de Dios. Y a fin de que el hombre vuelva, varones, mujeres, vuelvan a ese estado de vivir en la presencia de Dios,
era necesario su sacrificio. Le invitamos a que vea usted, hermano, del canal, el primer tema sobre el huerto del Getsemaní. Ahí está bien amplio. Hoy solamente estamos hablando el por qué lo eligió Jesús nuestro Mesías. Pero también dijimos qué es lo que representa. ¿Qué representa el huerto del Getsemaní? El huerto del Getsemaní era el lugar preferido de nuestro Mesías. Era el lugar preferido de su oración. Él iba ahí a orar. En el Getsemaní era un jardín de árboles de olivo. Y el por qué él iba allí era porque había un motivo para la eternidad. Porque él, sabiendo del plan de Dios, porque él era Dios, sabía que después de su resurrección se iniciaría la edificación de la Israel espiritual. El árbol de olivo con ramas naturales y con ramas silvestres. De esto vamos a ir desarrollando quién es la rama natural y quién es la rama silvestre. Es decir, un nuevo pueblo de Dios que caminaría a la eternidad. En el huerto del Getsemaní tuvo lugar la guerra más dramática de hombre alguno. No es las guerras que han podido haber en nuestra historia, guerras que hoy pueden estar sucediendo entre 2, 3 países. No. En el jardín del Getsemaní hubo una guerra espiritual en favor de la humanidad. ¿Y por qué? Porque en ese lugar Jesús, nuestro Mesías, aceptó la voluntad de Dios, su sacrificio, a fin de que naciera la edificación de la Israel espiritual. Un nuevo pueblo de Dios que comenzaría a caminar a la eternidad. Dicho esto, vamos ahora a ver a esta Israel espiritual. ¿Dónde inició su edificación? ¿Y dónde se ha reiniciado su edificación de la Israel espiritual? Vamos, le animo a que tenga una lapicera, un cuadernillo, una Biblia a la mano. Puede ser una Biblia física, una Biblia digital, como usted sea de su preferencia. En este tema de la Israel espiritual, el libro de los Romanos va a ser la epístola del apóstol Pablo que nos va a permitir ilustrar este tema de la Israel espiritual. Y sobre todo, hermano amado, usted ahí en el canal del ministerio, estoy seguro que no le han enseñado esto, porque hay toda una confusión al respecto. La congregación que pastoreamos, mi esposa y yo, ya tiene la idea y camina en pos de ella. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 18 al 21. Quiero comentarles que el día jueves 22
comencé a ver en mi interior una compasión que surgía, que no la había manifestado antes. ¿Y por quién y qué es lo que Dios ha comenzado a tener? No es que más compasión que otros, sino una compasión a un grupo. Y eso es lo que no lo vamos a compartir aquí, sino en los anuncios. Así que, hermano de la congregación, esté en expectativa. Romanos 10, versículos del 18 al 21. Pero yo digo, ¿acaso no han escuchado? Pero he aquí, por toda la tierra salió su voz. Cuando dice tierra, siempre debemos de tener presente, hermanos amados, esto ya lo hemos estudiado según el contexto y el pasaje que leemos. Aquí tierra se refiere a Israel. Pero he aquí, por toda la tierra, por todo Israel, salió su voz y hasta los confines del mundo, es decir, ya a otras naciones, sus palabras. Pero digo, ¿acaso Israel no sabía? Por supuesto, y lo dice. Primero Moisés dijo así: los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin conocimiento los provocaré a ira. E Isaías se atreve a decir: me manifesté a los que no me buscaban y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Mire lo que dice el versículo 21. Y aquí está, ¿cómo podría decirles? La raíz de la madeja que ha hecho que se lleve a confusión a la iglesia de Cristo de hoy. Pero respecto a Israel, dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo contumaz y desobediente. Las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas aproximadamente en los años 57 al 67 después de Cristo. Es para que tenga usted cuándo el apóstol Pablo pudo haber escrito a los romanos esta epístola. Recuerde, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a gentiles creyentes en el Mesías, es decir, aquellos que no habían nacido en Israel. Cuando un líder gentil de años pasados y hasta el día de hoy toma este pasaje, lo que sucede es que reemplaza a Israel y afirma que porque Dios vio en Israel un pueblo desobediente a su palabra, entonces dicen, por esa razón, hoy la iglesia de Cristo, es decir, la que está en Occidente, afirman ser la Israel espiritual, el nuevo pueblo de Dios. Y es así que cuando uno escucha a profetas, cuando uno escucha a líderes en los púlpitos, y a fin de
de seguir con su sermón, toman algunos pasajes de los profetas del antiguo pacto, algunos pasajes de los patriarcas y lo desatan en favor de la iglesia de Cristo que está en Occidente. Hermano amado, aquí está escondido y sin quererlo un espíritu que influencia a eso. Y no quiero mencionarlo, pero ahí los hermanos de la congregación ya saben, pero usted seguramente ha leído las Escrituras, el Antiguo Pacto. Hubieron dos pueblos desde los tiempos de Moisés que odiaban a los israelitas. Hoy, ya esos mismos espíritus que influenciaban a los pueblos de la antigüedad, esos mismos espíritus están influenciando aquí en Occidente y también hace que reemplacen a Israel y que lamentablemente la Iglesia de Cristo se haga llamar la Israel espiritual. Cuando uno ha sido transformado a tener la verdad de Dios, uno sabe que para que una escritura se profetice y se cumpla, primero tiene que ser cumplida y profetizada para Israel. Sí, hermano. Y es ahí donde nos hacemos la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Desde los tiempos de Moisés, mire usted, hermano amado, Dios le prometió a Israel no desecharlo nunca, a pesar de su desobediencia. Vamos a leer. Tome nota, busque en su Biblia el libro de Levíticos. Busque, vamos a leerlo. Y usted se preguntará qué hago si tengo un hermano de otra iglesia que dice que Israel ya no. Hermano amado, lo mejor es guardar silencio, porque no van a entender porque les enseñaron de otra manera. Levíticos 26. Vamos a leer los versículos del 42 al 45. Dice: Entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, recordaré mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Y hemos dicho que tierra es Israel. En la gran mayoría de los pasajes se refiere a Israel. Siguiente versículo. Pues la tierra será abandonada por ellos y disfrutará de sus días de reposo cuando sea dejada sola por ellos. Entre tanto, ellos se estarán complaciendo en su iniquidad, pues han despreciado mis estatutos y su alma ha aborrecido mis ordenanzas. Aquí está, versículo 44. Subráyelo, resáltelo. No obstante, dice Dios,
Yahweh de los ejércitos. Estando ellos en la tierra de sus enemigos, o sea, fuera de Israel, que dice, no los desecharé, ni los detestaré, ni los destruiré, ni invalidaré mi pacto que hice con ellos. ¿Se da cuenta, hermano amado? A pesar de que Dios tenía una apreciación de que Israel era un pueblo contumaz y desobediente, desde Moisés nos dio a entender que al pueblo de Israel nunca los desecharía, no los va a detestar, no los va a destruir. Israel hoy está destruido, por el contrario. No iba a invalidar el pacto que hizo con ellos, sino que por ellos me acordaré del pacto que hice con sus padres. Después de Abraham, después de Isaac y después de Jacob, toda la línea que vino, a pesar de su desobediencia, Dios, Yahweh de los ejércitos, no, ni nunca iba a invalidar el pacto que hizo con ellos tres. Por eso dice en el 45, sino que por ellos me acordaré del pacto que hice con sus padres, porque yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy Yahweh, dice Adonai. Y el apóstol Pablo nos lo hace recordar. El apóstol Pablo está haciendo recordar a la iglesia de Occidente de hoy. El apóstol Pablo está haciendo recordar a la iglesia de Cristo de hoy. Sí, hermano, y usted que está viendo el video en el canal del ministerio, el apóstol Pablo te hace recordar que Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo responde, de ninguna manera. Porque yo también soy de Israel. El apóstol Pablo era de Israel, pero dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Después que falleció el rey Salomón, sus dos hijos dividieron Israel en la Israel de arriba, donde estuvieron 9 tribus, y Judá, donde abajo estuvieron la tribu de Judá y Benjamín, ¿no? Para que usted más o menos se dé conocimiento de dónde estaba Benjamín. Benjamín era parte de la tribu de Judá. Aquí, Dios Yahweh de los ejércitos está diciendo a la iglesia de Cristo en Perú, en naciones de Occidente. Desde el tiempo de Moisés, yo le he prometido a Israel que no los voy a desechar, no los voy a destruir, no voy a invalidar mi pacto que hice con ellos. Yahweh de los ejércitos, hermano amado, es el Dios de Israel. Y el apóstol Pablo nos lo sigue recordando hoy. El apóstol Pablo le sigue recordando a la iglesia de Cristo en Perú y en todas las naciones de Occidente. Romanos capítulo 9. Busque Romanos capítulo 9, vamos a leer 2 versículos, del 4 al 6.
¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas. Y que por medio de quienes apareció el Mesías en la carne, que es Dios sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. Versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí viene algo importante, porque no todos los que son de Israel son Israel. ¿Cómo es esto? En el tiempo de el apóstol, y aquí vamos a refrescar un poco a la iglesia de Cristo de hoy, porque la congregación apostólica está bien entendida, aleluya por ello. En el tiempo del apóstol Pablo, él cuando escribió su epístola a los romanos, habló que quedó un remanente. Pero quiero decirte, hermano amado, que hoy Dios está buscando un remanente. Vamos a leer en el mismo capítulo 11 de Romanos. Si usted ha tenido su Biblia, baje ahí unos versiculitos. Vamos a leer Romanos 11 del versículo 2 al 6. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano desde los tiempos de Moisés, desde el tiempo de los patriarcas. ¿O no saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías? Mire usted, attention please, que el entendimiento del Espíritu Santo les ayude. ¿Qué decía Elías? Cuando se queja de Israel ante Dios, diciendo, Señor mío, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solamente yo he quedado y pretenden matarme. ¿Quiénes? Los mismos israelitas. Pero le fue dicho en revelación. El profeta Elías recibió en revelación de parte de Dios algo para poder entender que no todos los que pertenecen a Israel son de Israel. Ya se lo digo después. Versículo 4. Pero les fue dicho en revelación, he aquí, Dios, Yahweh, le estaba diciendo al profeta Elías, he aquí me he reservado 7,000 varones, los cuales no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. Aquí un paréntesis. Le animo a que lea con respecto a este versículo 4, lea Primera de Reyes, todo el capítulo 19. Ahí usted se va a encontrar con el rey Acab y su esposa Jezabel, lo que hicieron, ¿no? Fomentaron en los israelitas de ese momento que mataran a los profetas de Dios. Pero Dios se había reservado 7,000 israelitas, 7,000 varones. Lea también Romanos 9:27, donde también tanto Primera de Reyes, el capítulo 19, como Romanos 9, versículo 27, habla de un remanente. Tanto
en los tiempos de Elías, tanto en el tiempo del apóstol Pablo como en el tiempo de hoy. Versículo 5. Del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de la gracia. Pero si es por gracia, no es por obras. No es por obras, hermano amado, es por gracia. Porque si no, la gracia dejaría de ser gracia, dice. Y si es por obras, entonces no es por gracia. Porque de otro modo las obras no son obras. Cuando las obras son sin la gracia de Dios, no son obras, son actividades humanas. Hermano amado, aquí cuando el apóstol Pablo, cuando leímos el pasaje de Romanos 9, de que no todos los que pertenecen a Israel son de Israel, ¿a qué hace referencia? Está haciendo referencia a que los israelitas de su tiempo, a los judíos de su tiempo, no todos iban a ser de la Israel espiritual. De eso está hablando. Porque no todos los israelitas creyeron en el Mesías como hasta el día de hoy. Repito, no todo porque, vamos, para que usted entienda algo. Actualmente en Israel hay aproximadamente casi ya llegando a los 10 millones de habitantes en Israel. Pero de ahí hay que descartar casi un 20% porque son de otras etnias. Y no porque el 80% aproximadamente o los 8 millones de israelitas que hoy hay en Israel llegarán a ser de la Israel espiritual. No sé si usted sabrá que en Estados Unidos, mire usted, solo en Estados Unidos hay 9 millones de judíos, casi como la nación de Israel de hoy. Pero eso no quiere decir que todos ellos llegarán a ser de la Israel espiritual. Y vamos a ir entendiendo qué es la Israel espiritual. Ya sabemos dónde inició y qué representa. El huerto del Getsemaní nos permite tener con amplitud por qué Jesús nuestro Mesías eligió el huerto del Getsemaní y qué representa. Lo que hoy la Iglesia de Cristo debe entender, porque la Congregación Apostólica de Restauración ya lo entendió hace un poquito más de 4 años. Para que un evento de Dios suceda en Occidente, escuche bien, hermano amado, primero tiene que suceder en Israel, en la Israel de hoy, en la nación de hoy. Y seguramente a su mente pueden ver situaciones económicas, políticas, de guerra, terrorismo, etc. Hoy estamos entendiendo que Israel es el reloj profético de Dios. Vamos a leer un pasaje. Y hay algo que se tiene que entender.
para que un evento, para que un movimiento espiritual comience en Occidente, primero tiene que comenzar en Israel. Si un líder o una iglesia ignora eso, comete transgresión. Porque la iglesia de Cristo aquí en Occidente no es la Israel espiritual. Así como todos los judíos que hay en la Israel de hoy y en el mundo, en diferentes naciones, no son la Israel espiritual. Pero de que hoy hay un poco, sí. Hay algo que ha comenzado y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Vayamos al libro de Isaías. Este pasaje, hermano amado, lo he escuchado. Aplícate este pasaje a ti. Aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu iglesia. Aplícalo a tu nación. Hermano amado, este pasaje tiene otro contexto, otro significado. Y aquí vamos. Exclusivo solo para Israel. Solamente para ellos. Pero este pasaje de Isaías 60, los 5 primeros versículos, he escuchado hasta profetas de hoy hablar de este pasaje que es para su iglesia donde está, para la iglesia de Cristo en algún lugar que visita. Es indudable que hay un error hay que entender más a los profetas del antiguo pacto. Este siguiente pasaje que habla sobre la gloria futura de Israel es un evento que ha iniciado en Jerusalén, Israel. Sí, ahí ha iniciado, pero es exclusivo para ellos. No es para el Perú, no es para alguna nación de América, de Europa, del África. Es solo para Israel. Isaías 60, vamos a leer los 5 primeros versículos. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Tierra es Israel y lo siguiente, naciones. Pero Yahweh resplandecerá sobre ti, Israel, y será vista en ti su gloria. 3. Entonces las naciones acudirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Mire esto que vamos a leer. Tus hijos vendrán desde lejos. Lo que fue diáspora han comenzado a volver. Y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti y la riqueza de las naciones llegará a ti. Esta luz
esta gloria de Dios exclusivo para Israel, ¿cuándo comienza? Comienza el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU reconoce a Israel como nación. Cuando la ONU reconoce a Israel como nación, en Israel aproximadamente habían no más de 500,000 judíos. Hoy ya son casi llegando a los 10 millones. ¿Qué pasó? Comenzaron a retornar sus hijos y sus hijas. Pero dice algo importante, que tomará la riqueza de las naciones. No sé si usted sabrá, hermano amigo ahí del canal de ministerio, que actualmente Israel es la primera potencia económica del Medio Oriente. Sí, usted irá a un país tan chico, sí, pero en cuanto a su economía, es, y muchos pueden decir, sí, pero Arabia es grande, pero Israel es la primera potencia económica en el Medio Oriente, más que los países árabes. Su tecnología es extraordinaria. Le digo algo, Estados Unidos en el actual gobierno eh, ha informado que van a tener una defensa como lo tiene Israel, la cúpula de hierro. ¿Qué es la cúpula de hierro? Que cuando vienen misiles, cuando vienen una serie de ataques dirigidos hacia una nación, esta cúpula de hierro arroja con una tecnología impresionante y en los aires destruyen esos misiles. Estados Unidos ya lo va a tener indudablemente, siendo el país que en este año 1948, cuando Israel fue creado, después de muchas cosas, a los pocos días, pocos meses, Estados Unidos comenzó a ser como su protector, no solamente económico, sino también su protector de Fuerzas Armadas, como lo es hasta el día de hoy. Y indudablemente Israel seguramente le va a asesorar en esta defensa tecnológica al cual aspira Estados Unidos en estos días. Una de las tinieblas que actualmente está ocurriendo en el Medio Oriente y que afecta a Israel, esto lo vimos en una serie en el mes de febrero por 3 domingos. Esta serie se le llamó Gog y Magog se alistan para llegar a Israel. Y terminó con una pregunta. ¿Llegarán? Sí van a llegar. Pero ¿cuándo van a llegar? Según el capítulo 19 o 20 del libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando sea la batalla de Armagedón. Indudablemente, antes ya han ocurrido algunas cosas como que la Israel espiritual ya no estará aquí en esta tierra. Este evento de levantarse y de resplandecer el Dios de Israel ha comenzado a recoger un remanente ahí en Jerusalén, Israel. Sí,
ha comenzado recientemente. ¿Y por qué primero los judíos? Porque el apóstol Pablo dijo, hay que creer al apóstol Pablo no solo en alguno de sus pasajes, sino en todo el contenido de su epístola. En Romanos capítulo 1, versículos 16, ahí habla, primeramente a los judíos. Lo que pasa, hermano amado, que cuando se reflexiona sobre el libro de los Romanos, el que lo lee piensa que solo están existiendo los romanos. Se olvidan de que el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. Pero había comenzado un Pentecostés en Jerusalén. 120 judíos. De ahí en una prédica del apóstol Pedro, 5,000, después fueron 10,000. Y así fueron, casi en todo Jerusalén. Primeramente a los judíos. Cualquier evento espiritual, cualquier situación, primero comienza en Israel. Le voy a dar porque no solamente hay un tema, un tema de las profecías que se cumplen, también hay temas políticos. Desde comienzos de el año pasado, el actual primer ministro allí en Jerusalén, la primera reacción fue de la izquierda y que hasta hoy le hacen la lucha. Sí, en Israel también hay izquierda. Y no es que la izquierda recién se formó, ya estaba por ahí. Y ya les he dicho, hay una prédica que hablé sobre justamente ese tema de cómo el comunismo está incursionando en muchas naciones de la Tierra, especialmente en Occidente. Está también aquí en Perú y tiene una finalidad. Ya hemos dicho que el comunismo es el brazo político del nuevo orden mundial y es gran amigo del hombre de pecado, que ya nació, por supuesto que ya nació. No es ni niño ni joven, ya es un adulto, que aparecerá en su momento. Este evento de levantarse y resplandecer no solamente tiene que ver con los hijos y las hijas de Israel que están volviendo a Israel. También está sucediendo un evento de que Dios siempre se reserva un remanente, proclamado desde los tiempos de Elías. No, como dice el apóstol Pablo, no todo el que es de Israel es Israel. No todo el que es de Israel será parte de la Israel espiritual. Por eso, Dios ha iniciado, escuche bien, ha iniciado recientemente, no es hace 100 años, hace 300, no, recientemente ha iniciado a buscar un remanente. Sí, pero ¿y la iglesia de Cristo que existía y que existe hasta hoy? Bueno, hay muchas respuestas, pero lo único que le puedo decir que en este tiempo y recientemente Dios ha comenzado a buscar un remanente desde Jerusalén, Israel, y que ya hoy, a mayo 2025,
ya hay pequeñas congregaciones de verdaderos judíos mesiánicos. Verdaderos judíos mesiánicos que hablan estos temas, que están realmente devolviendo a Israel su verdadera posición de pacto, de promesas, de la gloria de Dios, de la adoración, de los patriarcas y del lugar de donde nació Jesús el Mesías para salvación del mundo. Desde los tiempos de Moisés, Dios le prometió a Israel que no los iba a destruir, no los iba a desechar, ni mucho menos invalidar los pactos que hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que hizo con Jacob, a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso ya ha comenzado desde Jerusalén, Israel, lo que dice Jeremías 23. Vamos a leerlo, Jeremías 23, y ya estoy terminando. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Búsquelo. Pero yo mismo, dice, Dios mismo, recogeré el remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado. El gentil no fue dispersado, hermano amado. Esto no es para el gentil. Es para el inicio de ese remanente de las ovejas de Dios. Sigamos leyendo. Y las traeré de vuelta a sus montes, ¿no? En Jerusalén hay aproximadamente 6 a 7 montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor ni serán dispersadas ni se extraviarán, declara Yahweh. Hermano amado, este pasaje nos dice el reinicio de la edificación de la Israel espiritual, suspendida a mediados del siglo III. No sé si usted sabrá la historia que sucedió ahí. Un tal Constantino, como ya no existía ni un judío en Jerusalén, solo quedaron gentiles y gentiles creyentes. Y dentro de los gentiles creyentes en el Mesías comenzaron los desacuerdos. No, yo creo que es así, el otro no, yo creo que es B, el otro creo que es C, el otro no, yo creo que es D. ¿Qué hizo Constantino? Estableció el cristianismo. Ahí comienza la oscuridad de la verdadera iglesia, de la verdadera congregación de Jesús el Mesías. Y ha sido cientos de años, pero hasta que de pronto en el 48 de mayo aparece nuevamente Israel. Fíjese cuántos siglos. Y comienza primeramente a cumplirse Isaías 60. Pero también, una vez llegado su momento, ok, dice, ahora no todos los que son de Israel serán de la Israel espiritual. Comenzaré nuevamente a reedificar la Israel espiritual porque es la que tiene el camino a la eternidad. Todo lo que Dios comienza
inicia primero en Jerusalén, Israel. Y ha comenzado. Y es lo que nosotros estamos entendiendo en las Escrituras, es la lluvia temprana. Esa lluvia temprana que tiene un significado, ¿no? Es una lluvia ligera que va sensibilizando la tierra seca. Después de intenso calor, porque allá usted sabe que Israel, Jerusalén también es desierto, entonces la tierra se seca. Entonces llega el otoño, llega una lluvia ligera y toda la tierra que está dura, cuarteada, esa lluvia la empieza a sensibilizar para la siembra. Esa es la lluvia temprana que ha comenzado allá en Jerusalén. Ha comenzado a sensibilizar lo que estaba seco. Judíos, algunos volvieron de algunas naciones de habla hispana, de habla inglesa. Dios los trajo. En algunos pasó 15, 20 años para recién abrir una congregación. ¿Y sabe usted cuándo se dieron a conocer? ¿Se acuerda usted el tiempo de la pandemia, donde no podíamos salir y comenzó a tomar mucha fuerza el Internet? Allí Dios comenzó a hacer que resplandezcan ese remanente que había comenzado ahí en Jerusalén, en Israel. Algunos de nosotros, algunos aquí en Occidente, seguramente Dios nos tocó y los ubicamos, algunos de ellos. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32. Y ya termino. Usted dirá, hace rato está diciendo termino. No, recién estoy diciendo termino. Joel capítulo 2, versículo 32. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo. Dios comenzando en su pueblo, primeramente. Como ha dicho Yahweh, a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Es el mismo Dios que llama, hermano. Y algunos nos llama de una manera hasta de ponerlos en la línea de la muerte. A este pastor también, gran amigo que hemos hecho, es uno de los judíos mesiánicos que ya tiene una congregación, está viajando, trayendo a Israel a la posición correcta que Dios le ha dado. Un día compartía con nosotros que él había estado ya allá en uno de los hospitales de Jerusalén, ya a su esposa le habían dicho, el varón se muere. Sí, así. Me hace acordar. Y aquí estamos. Y él también está por ahí. Hermano amado, si este evento de que Dios está buscando a ese remanente salvo ha comenzado en Jerusalén, en Israel, porque es el reloj profético de Dios, también está comenzando
en algunas naciones de Occidente. ¿Y por qué digo en algunas naciones? ¿Por qué no digo todas las naciones? Hermano, lamentablemente, a hoy mayo 2025, este ha sido los 5 primeros meses de mucha aceleración. Hay personas, inclusive naciones, que ya están tomando su posición en contra de Israel. ¿Qué dice Génesis 12? Al que te bendijera, yo los bendeciré. Y al que te maldicere, yo los maldeciré. Cuando una nación rompe relaciones diplomáticas, saca los consulados y todavía impide que no ingresen judíos y toman una posición contraria contra Israel, lamentablemente, hermano amado, se cumple este pasaje que les he mencionado hace un momento. Que Dios tenga misericordia de estas naciones. Yo he puesto al Perú delante de Dios. Que no ocurra. Al menos su misericordia está allí, su gracia. Pero esté también usted orando para que no ocurra eso en el Perú. Es terrible, espiritualmente. Zacarías 1, y con esto termino. Sí, hermano, con esto termino. Ahí último pasaje. Zacarías 1, versículo 2 al 4. Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Así dice Yahweh de los ejércitos. Vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, no escucharon ni me obedecieron, declara Yahweh. No todos los de Israel serán parte de la Israel espiritual. No todos los gentiles, escuche bien, creyentes en el Mesías hasta hoy serán parte de la Israel espiritual. El Dios mediante, no sé, porque el otro domingo tenemos cena, pero el domingo que estemos tratando, ahí vamos a ver quiénes conforman la Israel espiritual hoy, desde Jerusalén a las naciones. Que Dios me los bendiga, hermanos, amigos, ahí en el canal del ministerio. Ore, espero que la gracia de Dios esté en usted, en su familia, y le permita haber entendido esta enseñanza de hoy. Que Dios me los bendiga.